Hoy vamos a ver los principios del entrenamiento deportivo, tanto como los principios biológicos, que son aquellos que afectan a los procesos de adaptación orgánica del deportista, y los principios pedagógicos, que son los que de alguna manera incluyen la metodología durante el proceso del entrenamiento. El principio de la individualidad dice que el entrenamiento debe ser específico para las características individuales de cada persona, porque no todos tenemos las mismas características. El principio de la especificidad, el entrenamiento debe ser específico, acorde a tus objetivos. Por eso, un ejemplo, si queremos mejorar la carrera, debemos entrenar la carrera. Si queremos mejorar el salto, debemos entrenar el salto. El principio de supercompensación, en resumido, sería que consiste en que debe integrarse el esfuerzo con el descanso para poder obtener un mayor rendimiento durante el periodo de los entrenamientos. El principio de la multilateralidad, en este principio dice que hay que trabajar otras capacidades básicas, no solo encasillarte en una sola. Se deben entrenar la velocidad, la fuerza, la resistencia, tu capacidad aeróbica para un mayor rendimiento. El principio de la unidad funcional, no solo se estimula una sola parte del cuerpo cuando entrenamos, ya sea correr, saltar, hacer pesas o lo que fuere. No solo estás entrenando un sistema, o sea, el circulatorio, el respiratorio, el endocrino o lo que fuere, sino que estás trabajando todos los sistemas conjuntamente para que el entrenamiento sea positivo. El principio de sobrecarga dice que si queremos realizar una mejora en nuestro cuerpo, tenemos que ir incrementando paulatinamente nuestro entrenamiento. Los músculos necesitan un estímulo, una recuperación y una adaptación. Y a partir de ese estímulo, el músculo necesita recuperarse óptimamente para poder adaptarse a futuros nuevas cargas e ir teniendo mejoras en nuestro entrenamiento. Ahora vamos a ver los principios pedagógicos. Principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento. Dice que los deportistas deben elaborar conscientemente la tarea a desarrollar. Deben saber lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo. El principio de transferencia. Este principio se entiende como la influencia facilitadora que puede darse, por ejemplo, entre una habilidad ya aprendida y otra que estamos aprendiendo. Esta puede ser positiva o negativa. Es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en tiempos determinados, a través de periodos lógicos. Y se estructura así porque el deportista no puede mantener mucho tiempo la forma deportiva por causas biológicas, y por otro lado, para perfeccionar al deportista es necesario los cambios periódicos de estructura, contenido del entrenamiento. Principio de la accesibilidad. Este principio se fundamenta en asegurarse que tanto la dificultad y con la complejidad de la tarea que le vamos a dar al deportista esté acorde a sus capacidades para que éste pueda superarlas. Es necesario que el entrenamiento esté sistematizado, donde el deportista vaya de lo poco a lo mucho, de lo sencillo a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido. El síndrome general de la adaptación es el mecanismo principal de la adaptación, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es que existe un estado de homeostasis, el cual es un estado de equilibrio dinámico entre el medio externo y el medio interno, y es regulado por el sistema nervioso y las hormonas. El objetivo de este equilibrio es mantenernos con vida. ¿Cómo se produce este mecanismo de síndrome general de adaptación? Bueno, primero se aplica un estímulo, el cual es el conjunto de modificaciones o alteraciones que rompen con ese estado de homeostasis. En el entrenamiento deportivo, los estímulos son representados por los ejercicios físicos que se dan en la carga de entrenamiento. Hay dos tipos de carga. Una es la externa, la cual es dada por el entrenador, y la carga interna, la cual es el desgaste del alumno como consecuencia de esa carga externa, ¿no?
Hay diferentes componentes del estímulo, las cuales son el volumen. El entrenamiento excesivo se da cuando hay un incremento rápido o brusco en la carga de entrenamiento, ya sea en su intensidad o en su volumen, o en ambos. No produce mejoras, sino que todo lo contrario, puede generar una fatiga crónica asociada al agotamiento del glucógeno muscular. En el caso del sobreentrenamiento, se da cuando no se respetan los periodos de descanso, de recuperación, y no se deja que se desarrolle el estado de supercompensación. Cuando alguien padece sobreentrenamiento, eh, es posible que presente un bajo rendimiento físico, acompañado o no de síntomas físicos y o psicológicos. Es muy importante detectar cuando alguien tiene sobreentrenamiento, está sobreentrenado, y va a ver que hacer una reestructuración del plan de entrenamiento. Va a tener que arrancar de cero. Va a tener que tener un periodo de descanso, de recuperación, y va a empezar con ejercicios aeróbicos, justamente de recuperación, y no estaría de más masajes musculares, si es que presenta dolor o inflamación muscular, y también es muy importante una dieta equilibrada y muy buena hidratación. Si bien no hay un diagnóstico claro, conciso del sobreentrenamiento, hay algunos síntomas generales comunes que se pueden dar, que son la frecuencia cardíaca en reposo elevada, la presión arterial alta, problemas para conciliar el sueño, pérdida del apetito y de peso corporal, inflamación muscular, dolor de cabeza y náuseas. El entrenamiento bien realizado, continuo, progresivo, siempre tiende a mejorar el rendimiento deportivo del individuo. Pero si este entrenamiento se detiene o se reduce en el tiempo, estas adaptaciones van a revertir, ya sea parcial o totalmente, este rendimiento deportivo. Esto nos hace referencia al desentrenamiento, que el desentrenamiento es la pérdida total o parcial de las adaptaciones anatómicas y fisiológicas. Si esto ocurre, o sea, si ocurre el desentrenamiento, las funciones fisiológicas del alumno van a revertir, es decir, lo van a llevar al estado normal antes de que se produzca ese entrenamiento. Las adaptaciones del desentrenamiento no se reflejan en todos los entrenamientos por igual. Es decir, que el entrenamiento aeróbico es muy sensible a la inactividad, mientras que el entrenamiento de la fuerza no lo es. Después tenemos lo que es la fase de los acondicionamientos físicos del alumno. Tenemos la fase del entrenamiento, que en la fase del entrenamiento es donde el sistema orgánico se produce un desgaste, y esto se da porque predominan lo que serían las reacciones catabólicas o de destrucción por sobre las reacciones anabólicas o de restitución. Y después tenemos la fase de restitución o regeneración, que en estas se ve reflejado que van a predominar las reacciones anabólicas, en la que van a producir una compensación de los tejidos, de las reservas energéticas, ya sea el ATP, glucógeno, etc. Ahora vamos a ver lo que sería la recuperación. Tenemos tres tipos de recuperaciones: rápida, lenta y supercompensación. La rápida se da en menos de 6 horas, que tiene como objetivo reducir el cansancio o la fatiga. En esto se produce una compensación, una recuperación de fosfágenos, recuperación de la presión arterial, frecuencia cardíaca. Después tenemos la rápida, que se da entre los 6 a 36 horas. Esta tiene como objetivo construir las adaptaciones, construir los procesos de adaptaciones, en el cual se van a ver reflejados el balance electroquímico, la recuperación de los tejidos tendinosos y ligamentosos. Y por último tenemos la supercompensación, que se da a mayor a 36 horas. En esta tiene como objetivo finalizar esas adaptaciones. Se va a dar una supercompensación de depósitos de glucógenos, la compensación de enzimas musculares. Y después, por último, tenemos que el proceso de las adaptaciones tiene dos factores, por así decirlo. Tenemos un factor endógeno y un exógeno. En el factor endógeno hace referencia a la edad, al sexo, a los años de entrenamientos previos. Y después tenemos el exógeno, que es el valor de la carga del entrenamiento, la nutrición y el descanso. Voy a hablar un poco sobre las adaptaciones deportivas, que como sabemos, la adaptación a nivel del entrenamiento son las modificaciones en los sistemas funcionales del deportista, que son provocados por el estímulo del ejercicio físico y también que busca adecuar las capacidades funcionales a lo que serían las cargas que se aplican. La adaptación va a depender de tres factores: la carga que vamos a aplicar, la respuesta global del organismo y también la respuesta específica
de los sistemas del organismo que son estimulados. Principalmente se distinguen dos tipos de adaptaciones. Una de ellas es la rápida y la otra es la lenta. En la rápida puede comprender la inmediata, la aguda y la metabólica, y lo que sería la lenta a largo plazo, crónica o epigénica. La adaptación rápida aparece mediante el estímulo del ejercicio físico. Son cambios inmediatos, sí, que no perduran mucho en el tiempo y que aparecen para hacerle frente al agente estresante. Dependen de dos factores. Uno de ellos es la intensidad de la estimulación aplicada y el nivel de reserva funcional. La adaptación lenta son cambios lentamente estables a nivel morfológico y funcional como consecuencia de carácter repetitivo y la solicitación de una serie de sistemas por parte de las actividades realizadas. Son cambios lentos y también para que se mantengan tiene que haber una continuidad del ejercicio. Dependen de distintos factores como puede ser la edad, la capacidad, la velocidad de adaptación y también el nivel del entrenamiento del sujeto. Bueno, ahora vamos a hablar de los parámetros de control de adaptación al esfuerzo. Tenemos frecuencia cardíaca, tensión arterial, peso corporal, capacidad vital y temperatura corporal. En cuanto a la frecuencia cardíaca, medirla diariamente nos da una idea del estado funcional de ese organismo. Esto permite al entrenador saber si la persona está evolucionando o no. Si varía más de 5 pulsaciones por minuto en cuanto a la basal, o sea, en reposo, quiere decir que puede estar fatigado o no recuperado. Si varía menos de 5 pulsaciones, suponemos una adaptación positiva al esfuerzo. Es decir, si aumenta, estamos complicados. Y si disminuye, es un entrenamiento exitoso. Tensión arterial en actividad representada por la tensión arterial máxima me da información del corazón y la mínima me da información del sistema vascular. Lo ideal sería que la tensión arterial aumente al principio y vaya disminuyendo progresivamente porque la resistencia periférica disminuye. ¿Sí? En ejercicios prolongados la tensión arterial deberá mantenerse constante. Ahora peso corporal. Se mide cuando recién nos levantamos y siempre en las mismas condiciones, ¿sí? Nos indica el peso. La correcta asimilación de la carga del trabajo, si varía en más o menos entre 2 kilos, está asimilando la carga, ¿sí? Para medir al estímulo debemos medir el peso corporal antes y después de la sesión de trabajo. Capacidad vital. Es la capacidad que tienen los pulmones de inspirar y luego largar rápidamente el aire, ¿sí? En un trabajo muy laborioso. Es decir, es la expiración máxima luego de una inspiración máxima. Esto se mide a través de un espirómetro, esto lo hacen los deportólogos, y una adaptación correcta sería que aumente. Y por último, el parámetro de temperatura corporal. Este también es un recurso utilizado para saber si el entrenamiento es efectivo o no. Si la temperatura se mantiene constante, está perfecto. Ahora, si hay un aumento de temperatura en reposo, estamos complicados, ¿sí? Ya que se activa el simpático y por lo que se estaría dando un sobreentrenamiento.